Los Igeman y Ceprian habían gobernado el espacio durante 3000 años. Sus naves eran hermosas cosas hechas de cristal y luz que se movían a través de las estrellas como arte viviente. El almirante Cestara se encontraba en el puente de su nave insignia, la Amanecer Estelar, y observaba cómo el planeta azul se hacía más grande en sus pantallas. Su tripulación se movía a su alrededor con la fluida gracia que emanaba de siglos de crianza en busca de la perfección. Nunca habían perdido una batalla porque nunca habían encontrado a nadie lo suficientemente fuerte como para luchar contra ellos adecuadamente. El tercer planeta de este sistema estelar amarillo parecía bastante pacífico. Los continentes verdes se asomaban entre las nubes blancas y la única gran luna colgaba cerca como un guardián. Los seres que vivían aquí se llamaban a sí mismos humanos, y sus informes tecnológicos decían que no eran nada especiales. Apenas habían aprendido a viajar más rápido que la luz, y sus naves parecían toscas y feas comparadas con las naves ceprianas. Y lo más importante, parecían guerreros por naturaleza, lo que significaba que probablemente se negarían a rendirse pacíficamente. Esto era exactamente lo que los Igemani querían. El almirante Kestara se había cansado de las especies que se rendían sin luchar. Hacía que la conquista fuera aburrida, y sus tripulaciones necesitaban práctica. Estos humanos proporcionarían algo de entretenimiento antes de unirse a la larga lista de civilizaciones que habían sido absorbidas por la hegemonía. El informe decía que luchaban constantemente entre sí y que habían cubierto su planeta con armas, lo que sugería que podrían oponer cierta resistencia antes de aceptar su destino. El capitán Jake Morrison cruzó el puente de la US Leviathan y sintió el familiar peso del mando sobre sus hombros. La enorme nave de guerra humana se extendía casi 2000 metros de proa a popa y tenía suficiente potencia de fuego para destrozar una luna. Cada superficie estaba repleta de armas y blindaje capaces de detener casi cualquier cosa que la galaxia les lanzara. Morrison había servido en la Fuerza de Defensa de la Tierra durante 20 años y había ayudado a diseñar esta nave para que fuera la respuesta de la humanidad a cualquier amenaza que pudiera provenir de las estrellas. La teniente Amy Rodríguez, sentada en su estación de sensores, observaba la flota alienígena que se acercaba con creciente preocupación. Las naves enemigas no se parecían en nada a las bases de datos humanas, con sus curvas fluidas y cascos cristalinos que parecían curvar la luz a su alrededor. Se movían por el espacio sin motores visibles y no dejaban rastros de energía que los sensores humanos pudieran identificar. Más preocupante era su número. Contó 37 naves de diversos tamaños, todas dirigiéndose directamente hacia la Tierra con evidentes intenciones hostiles. «Capitana, tenemos transmisiones entrantes en múltiples frecuencias», informó Rodríguez mientras ajustaba su equipo de comunicaciones. «Exigen la rendición inmediata de todos los territorios humanos y la sumisión a algo llamado la hegemonía Zafrien. Dicen que la resistencia resultará en la destrucción completa de nuestra civilización». Morrison estudió las naves alienígenas a través de la pantalla principal y observó su elegante diseño. Parecían más obras de arte que naves militares, pero los informes de inteligencia de las colonias exteriores contaban una historia diferente. Estas hermosas naves habían convertido mundos enteros en campos de cristal y ninguna especie con la que se toparon las había enfrentado con éxito. La capitana sabía que la supervivencia de la humanidad podría depender de lo que sucediera en las próximas horas. «Envíen una respuesta. En todas las frecuencias», ordenó Morrison mientras se acomodaba en su silla de mando. «Díganles que la humanidad no se rinde ante nadie. Y si quieren la Tierra, primero tendrán que pasar por nosotros. Asegúrense de que entiendan que estamos preparados para luchar». El mensaje viajó por el espacio a la velocidad de la luz y llegó a la flota cepriana en segundos. El almirante Cestara recibió una respuesta humana a través de su interfaz neuronal y sintió lo que su especie consideró diversión. Estos seres primitivos realmente creen que su simple nave rudimentaria podría enfrentarse al poderío de toda una hegemonía. Flota de batalla. Había visto este tipo de desafío antes en especies más jóvenes que aún no entendían su lugar en la galaxia. Nunca duraba mucho una vez que comenzaban los disparos. «Comience el ataque», ordenó Kestora, mientras su tripulación preparaba sus sistemas de armas. «Apunten primero a sus motores y sistemas de mando. Queremos prisioneros para estudiar y esclavos para trabajar en nuestras colonias mineras. Procuren no dañarlos demasiado, pero no duden en destruirlos si continúan resistiéndose». Las naves ceprianas se desplegaron en su formación de ataque tradicional, con las naves más grandes tomando posición en el centro, mientras que las naves más pequeñas se movían para flanquear el acorazado humano. Sus armas cargaron con un cristal cantor que parecía un sonido, mientras los sistemas de puntería apuntaban al Leviatán desde múltiples ángulos.
Los alienígenas habían usado esta misma táctica con éxito contra cientos de otras especies y esperaban el mismo resultado. El capitán Morrison observó el despliegue de la flota enemiga y reconoció la clásica maniobra de envolvimiento que estaban intentando. Había estudiado a los alienígenas. Durante sus años en la academia, Morrison aprendió doctrina táctica y sabía que la mayoría de las especies espaciales preferían soluciones elegantes que minimizaran las bajas en ambos bandos. Parecían considerar la guerra como una forma de arte donde la tecnología superior y la habilidad táctica debían conducir a una victoria rápida con una destrucción mínima. Esto sugería que nunca antes habían luchado contra humanos. Todos a sus puestos de combate, anunció Morrison por el sistema de comunicación de la nave. Esto no es un simulacro. Estamos a punto de enfrentarnos a fuerzas alienígenas hostiles en defensa de la Tierra y de toda la raza humana. Cada hombre y mujer en esta nave representa la mayor esperanza de supervivencia de la humanidad. No defraudemos a nuestra especie. A lo largo del enorme acorazado, las sirenas aullaban mientras la tripulación se apresuraba a sus posiciones de combate. Las puertas blindadas sellaban secciones críticas mientras el blindaje adoptaba la configuración de combate. Los 3 reactores de fusión de la nave aumentaban su potencia de salida mientras los sistemas de armas se activaban con el zumbido de los condensadores de carga. Las tripulaciones de los cañones cargaban munición en las baterías de cañones de riel mientras los tubos de misiles se llenaban con su carga letal. El Leviatán se estaba transformando de nave en arma de increíble poder destructivo. El almirante Kestara observó esta transformación a través de sus sensores y sintió su primer momento de incertidumbre. La nave humana estaba cambiando de maneras que la tecnología cepriana no podía comprender por completo. Las lecturas de energía mostraban aumentos masivos de potencia, mientras que nuevos sistemas se activaban, no detectados durante los escaneos iniciales. Quizás estos humanos no eran tan primitivos como sugerían sus informes de inteligencia. Señor, informó su oficial de armas. Estamos detectando señales de energía inusuales en la nave humana. Sus sistemas defensivos parecen ser mucho más sofisticados de lo que creíamos inicialmente. Deberíamos reconsiderar nuestro enfoque. Kestara descartó estas preocupaciones con un gesto que transmitía cierta irritación. Había conquistado docenas de mundos y se había enfrentado a cientos de especies diferentes. La tecnología superior siempre había conducido a la victoria, y no había motivos para pensar que estos humanos serían diferentes. Su nave podía ser más grande de lo esperado, pero seguía siendo solo una nave contra toda una flota. Procedan con el ataque, ordenó. Un acorazado primitivo no puede resistir. Contra la potencia de fuego de Hegemony, por impresionante que parezca, comienzan a disparar. Los primeros disparos de la batalla provinieron de la flota cepriana, mientras brillantes rayos de energía coherente cruzaban el vacío entre las naves. El almirante Kestara observó con satisfacción cómo sus naves abrían fuego en perfecta sincronización, mientras sus computadoras de puntería marcaban al acorazado humano con docenas de objetivos de armas. El rayo de energía impactó el casco del Leviatán en destellos de plasma sobrecalentado que deberían haber atravesado un blindaje primitivo como una cuchilla a través del papel. El capitán Morrison sintió que su nave se estremecía bajo el bombardeo alienígena, pero las pantallas tácticas mostraron algo que lo llenó de una sombría satisfacción. Las armas enemigas apenas tenían efecto contra los sistemas defensivos del Leviatán. Los ingenieros humanos habían pasado décadas estudiando la tecnología alienígena teórica y habían construido su acorazado para sobrevivir precisamente a este tipo de ataque. El blindaje adaptativo de la nave absorbió la mayor parte de la energía entrante, mientras que el blindaje ablativo se disipó. La poca energía que penetró las pantallas defensivas. El teniente comandante Ryan Walsh monitoreó los sistemas de armas desde su puesto y observó cómo la energía fluía a través de las enormes baterías de cañones de riel de la nave. Cada uno de los 16 cañones principales podía acelerar un proyectil penetrador de tungsteno a una fracción significativa de luz. Velocidad mediante bobinas electromagnéticas que recorrían toda la longitud del sistema de armas. La energía cinética liberada por tales proyectiles era equivalente a la de las armas nucleares, pero sin la radiación que podría contaminar territorio valioso. Todas las armas listas, informó el capitán Walsh mientras sus computadoras de puntería calculaban las soluciones de disparo para las naves alienígenas. Tenemos tiro limpio a sus naves líderes y los proyectiles penetradores están cargados en todos los tubos, esperando su orden para disparar. Morrison estudió la pantalla táctica y observó cómo las naves enemigas se movían en su elegante formación. Volaban como bailarines realizando un antiguo ritual, más que como naves de guerra preparándose para un combate serio. Sus armas seguían impactando inofensivamente contra las defensas del Leviatán,
mientras mantenían una distancia perfecta y maniobras elegantes. Era un espectáculo hermoso, pero también revelaba algo importante sobre su mentalidad. «Disparen todas las baterías», ordenó Morrison. «Muéstrenles lo que la ingeniería humana puede hacer». El US Leviatán estalló en una tormenta de destrucción cinética, mientras las 16 torretas de cañones de riel disparaban simultáneamente. La enorme nave se desplomó por el retroceso, mientras las balas de tungsteno aceleraban a lo largo del cañón a velocidades que curvaban el espacio a su alrededor. Cada proyectil pesaba varias toneladas y contenía suficiente energía cinética para vaporizarse cualquier objetivo normal al impactar. Las balas recorrieron la distancia hasta la flota alienígena en segundos, mientras que su gran velocidad las hacía imposibles de interceptar o esquivar. Las naves ceprianas que iban en cabeza simplemente dejaron de existir cuando los proyectiles humanos impactaron en sus agujeros de cristal. 3 naves se desvanecieron en brillantes destellos de metal sobrecalentado y materia exótica, mientras que 2 más se tambalearon por el espacio con sus elegantes formas agrietadas como huevos rotos. La atmósfera y la tripulación se desbordaron al vacío mientras las explosiones internas destrozaban compartimentos que nunca habían sido diseñados para soportar impactos tan devastadores. El almirante Kestara contempló conmocionado sus despliegues tácticos al ver cómo casi una cuarta parte de su fuerza avanzada desaparecía de una sola descarga. Las armas humanas habían penetrado los escudos y blindajes de Hegemony como si no existieran, mientras infligían una destrucción a una escala que nunca antes había presenciado. Las naves restantes se dispersaron de su formación mientras las tripulaciones se esforzaban por comprender qué acababa de sucederle a su flota aparentemente invencible. «Imposible», susurró Cestorook mientras sus oficiales tácticos intentaban interpretar las lecturas de sus sensores. «¿Cómo pueden las armas cinéticas primitivas derrotar a nuestros sistemas defensivos? Su tecnología debería estar siglos por detrás de nuestras capacidades». Su oficial de armas temblaba al entregar el informe. «Señor, los proyectiles humanos impactaron nuestras naves a velocidades cercanas a un cuarto de la velocidad de la luz. La liberación de energía cinética fue equivalente a la de ojivas de antimateria, pero sin ninguna señal energética que pudiéramos detectar o contra la que pudiéramos defendernos. Nuestros escudos están diseñados para desviar armas de energía, no objetos físicos que se mueven a velocidades tan increíbles». La comandante Lisa Parker monitoreó los sistemas defensivos del Leviatán desde su posición en las profundidades del núcleo blindado de la nave. Las armas de energía alienígenas seguían impactando su casco, pero el escudo adaptativo funcionaba exactamente como estaba diseñado. La tecnología defensiva humana se centraba en absorber y disipar la energía en lugar de simplemente desviarla, lo que significaba que podían resistir una tensión sostenida. El bombardeo fue mucho más prolongado de lo que la mayoría de los enemigos esperaban. Los escudos se mantenían al 90% de su potencia, informó Parker por el sistema de comunicación interno. La integridad del hull se mantiene estable y todos los sistemas principales funcionan con normalidad. Las armas enemigas parecen tener un efecto mínimo en nuestra capacidad defensiva. Las naves Cepria supervivientes se reagruparon a una distancia más segura mientras sus comandantes intentaban desarrollar nuevas tácticas para hacer frente a esta inesperada amenaza. Sus armas siempre habían sido suficientes para superar cualquier oposición, pero el acorazado humano parecía inmune a sus ataques más poderosos. Mientras tanto, la nave de aspecto rudimentario había demostrado una potencia de fuego que superaba cualquier otro sistema de hegemonía. El experimentado capitán Morrison observó la retirada alienígena a través de su pantalla y reconoció las señales de un enemigo que se enfrentaba a una realidad desagradable. Los ceprianos esperaban enfrentarse a oponentes primitivos con tecnología inferior. Pero en cambio, se encontraron con algo mucho más peligroso. Los humanos habían desarrollado sus sistemas militares a lo largo de siglos de guerra contra su propia especie, lo que significaba que todas sus armas y defensas habían sido puestas a prueba contra oponentes que hacían todo lo posible por eliminarlos. Las naves enemigas se estaban reorganizando al alcance máximo de sus armas. La teniente Amy Rodríguez informó mientras rastreaba los movimientos alienígenas con sus sensores. Parecen estar reevaluando su enfoque táctico y manteniendo una distancia más cautelosa de nuestra posición. Walsh preparó sus armas para el siguiente combate mientras estudiaba los cambios de formación enemiga. Los alienígenas ya no volaban en sus elegantes patrones, sino que habían adoptado una postura más defensiva, lo que sugería que finalmente comprendían el nivel de amenaza al que se enfrentaban. Estas eran buenas noticias para la humanidad, pero también significaban que la siguiente fase de la batalla sería más difícil, ya que sus oponentes habían aprendido a respetar la potencia de fuego humana. «Señor», continuó Rodríguez, «estoy interceptando comunicaciones de la flota enemiga.
Parecen estar solicitando refuerzos y enviando datos tácticos detallados a su estructura de mando. También están transmitiendo advertencias sobre la capacidad militar humana en múltiples frecuencias. Morrison asintió mientras consideraba esta información. Los alienígenas ya no trataban esto como una simple misión de pacificación, sino como un serio enfrentamiento militar. Esto significaba que serían más cuidadosos y más peligrosos. Pero también significaba que ahora entendían que los humanos no eran la especie primitiva que esperaban encontrar. La batalla apenas comenzaba, pero la galaxia ya no volvería a ver a la humanidad de la misma manera. La batalla que siguió se convertiría en leyenda en toda la galaxia cuando la flota cepriana descubrió que luchar contra humanos era algo que nunca antes habían experimentado. El almirante Kestara observó con creciente horror cómo su tripulación, cuidadosamente entrenada, luchaba por adaptarse. Se enfrentaron a un enemigo que parecía romper todas las reglas de la guerra civilizada. Los humanos no lucharon con la elegante precisión que caracterizaba a las civilizaciones avanzadas, sino que emplearon tácticas brutales que priorizaban la efectividad sobre el honor. 3 naves cefirianas dañadas intentaron embestir la nave de guerra humana en un desesperado ataque suicida que debería haber inutilizado cualquier nave de guerra normal. Sin embargo, se vieron atrapados por enormes sistemas de agarre magnético que los atrajeron contra el casco blindado del Leviatán, donde quedaron atrapados como insectos en una red. El capitán Morrison había previsto este escenario exacto y había posicionado su nave para aprovechar estas medidas desesperadas. El mayor Kevin Brooks comandó los grupos de abordaje de marines que inmediatamente comenzaron a cortar los cascos alienígenas con antorchas de plasma y cargas huecas. Sus soldados llevaban armaduras motorizadas que los convertían en plataformas de armas móviles, mientras que su entrenamiento se centraba en el combate cuerpo a cuerpo en los espacios reducidos de las naves enemigas. Los marines se mueven entre las naves capturadas como depredadores cazando presas en un laberinto de pasillos y compartimentos. Los miembros de la tripulación del Zepr nunca habían experimentado nada parecido a un asalto de abordaje humano. Sus elegantes naves habían sido diseñadas para el combate espacial, no para repeler invasores que venían equipados con herramientas de ingeniería militar y un profundo conocimiento de cómo convertir cualquier entorno en un campo de batalla. Cada pasillo humano era una zona de muerte potencial. Si bien cada mamparo podía convertirse en una posición defensiva que canalizaba a los atacantes hacia sitios de emboscada preparados, la Dra. Ellen Martínez observó a los primeros prisioneros Zepran vivos desde la enfermería y le impactó lo diferentes que eran de los humanos, tanto en apariencia como en mentalidad. Los alienígenas eran seres altos y gráciles, con piel iridiscente que cambiaba de color según su estado emocional, mientras que sus grandes ojos multifacéticos parecían captar mucha más información visual de la que los sentidos humanos podían procesar. Más importante aún, parecían genuinamente confundidos por la agresión humana. Siguen preguntando por qué no nos sometemos a su tecnología superior, informó Martínez al capitán Morrison por el sistema de comunicación interno. Toda su visión del mundo parece basarse en la suposición de que el avance tecnológico otorga automáticamente el derecho a gobernar a las especies menos desarrolladas. No entienden por qué seguimos luchando cuando creen que ya han demostrado su superioridad. La teniente comandante Susan Wright monitoreó las comunicaciones alienígenas desde su estación e interceptó transmisiones cada vez más frenéticas a medida que la batalla se desarrollaba a favor de la humanidad. Los comandantes ceprianos enviaban informes detallados a sus territorios de origen, pero estos mensajes contenían advertencias en lugar de anuncios de victoria. Los alienígenas estaban realmente asustados por lo que habían encontrado en el espacio humano. Capitán, estoy detectando transmisiones de emergencia en múltiples frecuencias de hegemonía, informó Wright mientras analizaba los flujos de datos interceptados. Solicitan refuerzos inmediatos, pero también advierten a otras flotas que eviten el enfrentamiento directo con las fuerzas humanas. Creo que estamos haciendo que reconsideren toda su estrategia de invasión. Morrison estudió las pantallas tácticas y observó cómo las naves alienígenas restantes habían adoptado posturas cada vez más defensivas, manteniendo la máxima distancia del Leviatán. Los comandantes enemigos finalmente se dieron cuenta de que sus hermosas naves, con sus avanzadas armas de energía, no se ajustaban bien a la doctrina militar humana. Los humanos habían construido sus naves para absorber el castigo y seguir luchando, mientras que la tecnología alienígena parecía centrada en evitar el daño por completo. La diferencia fundamental en la filosofía militar se hacía evidente a medida que avanzaba la batalla. Las naves ceprianas estaban diseñadas para inspirar asombro y fomentar la rendición mediante demostraciones de superioridad tecnológica. Las naves de guerra humanas se construían para matar con eficacia y sobrevivir a todo lo que los enemigos pudieran lanzarles. Un enfoque funcionó bien contra civilizaciones que priorizaban la supervivencia sobre la resistencia,
mientras que el otro estaba diseñado específicamente para librar guerras de extinción. El suboficial jefe Danny Clark supervisaba los equipos de control de daños mientras reparaban la batalla. Daños en toda la nave mientras el combate continuaba a su alrededor. El Leviatán había recibido varios impactos de armas alienígenas, pero sus diseñadores habían incorporado redundancia en cada sistema crítico donde las naves enemigas podían verse inutilizadas por la pérdida de un solo componente vital. El acorazado humano seguía operando incluso cuando secciones enteras eran destruidas o se escapaban al espacio. Las brechas del Hall fueron selladas en las cubiertas 7 a 9, informó Clark, mientras sus equipos trabajan para restablecer la capacidad operativa completa. Los sistemas principales permanecen en línea y los sistemas secundarios de respaldo están listos en caso de daños adicionales. Este barco fue construido para resistir golpes y seguir luchando. El almirante Kestara se encontró ante una situación táctica sin precedentes. En la historia militar de la hegemonía, su flota estaba siendo destruida sistemáticamente por una sola nave enemiga, utilizando armas y tácticas que parecían diseñadas específicamente para contrarrestar todo lo que los Zeprons habían desarrollado durante siglos de conquista. Más inquietante era la creciente comprensión de que los humanos parecían disfrutar del combate de maneras que las especies civilizadas se encontraban profundamente inquietantes. Señor, informó su oficial táctico con evidente temor en sus palabras traducidas. Hemos perdido 18 naves y la nave humana no muestra signos de daño significativos. Sus armas siguen penetrando nuestras defensas, mientras que nuestros ataques parecen tener un efecto mínimo en su integridad. Recomiendo una retirada inmediata antes de que perdamos toda la flota. Zexar consideró este consejo mientras observaba cómo otra de sus naves explotaba bajo el fuego de los cañones de riel humanos. La elegante nave se partió en dos en una lluvia de fragmentos de cristalina, mientras su tripulación moría en el frío vacío del espacio. Estos humanos lucharon con una precisión y una crueldad que sugerían que habían evolucionado específicamente para ser asesinos eficientes, en lugar de constructores de civilizaciones. Dot, el almirante alienígena, comenzaba a comprender que su especie había cometido un terrible error al atacar la Tierra. Los humanos no eran bárbaros primitivos que pudieran ser fácilmente conquistados y esclavizados. Eran depredadores de la cúspide que habían ascendido a la cima de la cadena alimentaria de su planeta mediante la violencia, la astucia y una negativa absoluta a rendirse bajo ninguna circunstancia. Luchar contra ellos no era como conquistar una civilización pacífica, sino como intentar someter a una especie de guerreros natos. Dot era aún más. Las naves ceprianas sucumbieron ante las armas humanas. El almirante Kestara se dio cuenta de que la supervivencia ahora prevalecía sobre la conquista, y que la retirada podría ser la única opción para salvar lo que quedaba de su otrora poderosa flota. 8 horas después del inicio de la batalla, la 47ª flota cepriana ya no era una fuerza de invasión, sino un grupo de supervivientes desesperados, intentando escapar de algo que nunca habían esperado encontrar entre las estrellas. El almirante Kestara, de pie en su puente dañado, observó cómo otra de sus naves explotaba bajo fuego humano, mientras el resto de su otrora orgullosa flota luchaba por alcanzar la distancia mínima de seguridad necesaria para los saltos hiperespaciales. El comandante Pete Johnson lideró los escuadrones de cazas del Leviatán en sus elegantes naves interceptoras, acosando a las naves alienígenas en retirada como lobos que abaten a sus presas heridas. Los pilotos humanos volaron con una agresividad temeraria que los ceprianos encontraron imposible de igualar, asumiendo tasas de bajas impensables para la refinada sensibilidad alienígena. Cada caza tenía suficiente potencia de fuego para naves enemigas más pequeñas, mientras que sus pilotos parecían buscar activamente situaciones de combate peligrosas. Quedan 16 naves enemigas e intentan retirarse para alcanzar la distancia de salto. La teniente Amy Rodríguez informó desde su estación de sensores mientras rastreaba a las naves alienígenas que huían. Su formación se ha desintegrado por completo, y en este momento, parecen estar cada uno por su cuenta. Varias naves presentan daños críticos y podrían no sobrevivir al salto al hiperespacio. El capitán Morrison estudió la pantalla táctica y observó cómo la situación se había revertido por completo desde los primeros momentos del combate. Los Zeprons habían llegado esperando enfrentarse a oponentes primitivos con tecnología inferior, pero en cambio se encontraron con una doctrina militar refinada. Tras siglos de guerra humana contra enemigos igualmente decididos, los alienígenas aprendieron demasiado tarde que la tecnología superior no significaba nada sin el conocimiento táctico para usarla eficazmente. El suboficial jefe Danny Clark supervisó a los equipos de control de daños en todo el enorme acorazado mientras trabajaban para reparar los efectos acumulados de 8 horas de combate continuo. El Leviatán había recibido impactos de armas de energía alienígena, pero sus diseñadores habían incorporado redundancia en cada sistema crítico,
asumiendo que cualquier nave de guerra seria tendría que seguir luchando incluso con daños graves, donde las naves enemigas podrían verse inutilizadas por la pérdida de componentes individuales. La nave humana siguió operando con múltiples sistemas de respaldo. La integridad del casco principal se mantenía al 87%. Clark informó por el sistema de comunicación interno. Todos los sistemas de armas principales siguen operativos y aún contamos con la potencia máxima de 2 de nuestros 3 reactores principales. Esta nave fue construida para resistir el castigo y seguir luchando, que parece ser precisamente lo que estamos haciendo. Los supervivientes ceprianos aprendieron por amarga experiencia que sus elegantes armas de energía no eran adecuadas para combatir a un enemigo que había diseñado sus naves específicamente para absorber y disipar ataques de energía dirigida. Las armas cinéticas humanas, por otro lado, fueron diseñadas específicamente para atravesar sistemas avanzados de blindaje y escudo utilizando únicamente masa y velocidad. La física implicada era simple, pero la ingeniería necesaria para lograr tales resultados distaba mucho de ser primitiva. DRA. L. Marty. NES. Continuó estudiando a los prisioneros ceprianos en la enfermería y descubrió que su estado psicológico era cada vez más inquietante. Los alienígenas parecían incapaces de aceptar que habían sido derrotados por lo que consideraban una especie primitiva, mientras que toda su cosmovisión se veía cuestionada por la realidad de las capacidades militares humanas. Varios prisioneros habían entrado en estados catatónicos en lugar de afrontar las consecuencias de su derrota. Repetían una y otra vez que esto era imposible. Martínez informó al capitán Morrison. Toda su civilización se basa en la suposición de que la superioridad tecnológica garantiza automáticamente la victoria en cualquier conflicto. La idea de que la táctica y la determinación podrían superar a un equipo superior parece ser algo que literalmente no comprenden. La teniente comandante Susan Wright monitoreó las comunicaciones alienígenas mientras las naves ceprianas supervivientes se preparaban para su desesperado intento de escape. Las transmisiones interceptadas revelaron un pánico creciente entre los comandantes enemigos al darse cuenta de que su invasión se había convertido en un desastre de proporciones sin precedentes. Más importante aún, estaban enviando advertencias detalladas al espacio de la hegemonía sobre las capacidades militares humanas. Capitán, detecto múltiples transmisiones de emergencia de las naves en retirada. Wright informó mientras analizaba las comunicaciones interceptadas. Transmiten datos tácticos detallados sobre nuestras armas y sistemas defensivos, advirtiendo a otras flotas de la hegemonía que eviten el espacio humano. Parecen estar realmente aterrorizadas por lo que han encontrado aquí. El almirante Kestara se encontró en la inaudita situación de tener que solicitar un diálogo con un enemigo que originalmente pretendía conquistar y esclavizar. Su orgullosa flota se había reducido a un puñado de naves dañadas, mientras que el acorazado humano seguía plenamente operativo y no mostraba señales de permitirles escapar sin más enfrentamientos. El comandante alienígena se dio cuenta de que su única esperanza de supervivencia residía en negociar con criaturas que, según empezaba a comprender, eran mucho más peligrosas de lo que nadie había imaginado. «Abran un canal de comunicación con la nave humana», ordenó Cestara, mientras su tripulación del puente trabajaba frenéticamente para mantener el soporte vital en su nave dañada. Transmitan en todas las frecuencias y asegúrense de que entiendan que deseo hablar con su comandante. Quizás podamos llegar a algún tipo de entendimiento antes de que esta situación empeore. La transmisión llegó al Leviatán en cuestión de segundos, y el capitán Morrison consideró la solicitud cuidadosamente. Los alienígenas habían comenzado este enfrentamiento exigiendo la rendición de la humanidad, amenazando con destruir la civilización humana si encontraban resistencia. Ahora querían hablar tras descubrir que los humanos eran mucho más capaces de defenderse de lo que nadie esperaba. «Comuníquenlo», decidió Morrison mientras se acomodaba en su silla de mando. «Tengo curiosidad por escuchar lo que tiene que decir». Después de 8 horas de ver su flota destruida por primitivos con tecnología inferior, el almirante Kestara apareció en la pantalla principal, y Morrison se sorprendió por lo diferente que se veía el alienígena desde su primer contacto. La piel iridiscente del Cepran había perdido sus vibrantes colores, mientras que sus grandes ojos multifacéticos mostraban lo que solo podía describirse como miedo. Cuando habló, sus palabras no transmitían la arrogante confianza que había marcado su intercambio anterior. El comandante humano Kestara comenzó mientras su traductor traducía sus palabras en un inglés preciso. «Cometimos un terrible error al venir a su sistema. Su especie no es la que nuestros informes de inteligencia nos hicieron creer. No comprendíamos a qué nos enfrentábamos cuando exigimos su rendición». La expresión de Morrison permaneció fría e implacable. Vinieron a nuestro sistema con una flota de invasión y exigieron que la humanidad se sometiera a su autoridad.
¿Qué creían exactamente que encontrarían aquí? El almirante alienígena guardó silencio un largo instante antes de responder con una sola palabra que resonaría en la historia galáctica. Rechen. Las naves ceprianas supervivientes se alejaron de la Tierra con dificultad, llevando consigo un mensaje que transformaría la política galáctica para siempre. La última transmisión del almirante Cestara al Leviatán fue breve, pero profunda, pues reconoció que su especie había cometido un error fundamental de juicio. Habían venido esperando encontrar presas, pero en cambio descubrieron depredadores supremos que habían convertido la guerra en una ciencia precisa. A través de millones de años de presión evolutiva, el capitán Morrison, doctor, se encontraba en la cubierta de observación de su acorazado y observó cómo las naves alienígenas desaparecían en el hiperespacio, sabiendo que este encuentro tendría consecuencias mucho más allá de una simple batalla. Los registros de la hegemonía se actualizarían para clasificar a la humanidad no como una especie primitiva a ser conquistada, sino como una civilización peligrosa que debía evitarse a toda costa. Se correría la voz a través de las redes de comunicación subespaciales de que los humanos poseían capacidades militares que excedían sus capacidades. Aparente nivel tecnológico. En las semanas siguientes, Morrison se encontró lidiando con un problema inesperado. Delegaciones de docenas de especies alienígenas querían establecer contacto con la humanidad. Pero no llegaban como conquistadores, ni siquiera como iguales en busca de acuerdos comerciales. Llegaban como aliados potenciales que buscaban protección de la hegemonía y otras potencias galácticas que los habían oprimido durante siglos. La noticia de la victoria de la humanidad había dado esperanza a civilizaciones que habían aceptado la subyugación como su destino permanente. La embajadora Caroline Foster llegó a bordo de un transporte diplomático para comenzar el complejo proceso de establecer el lugar de la humanidad en la civilización galáctica. Encontró al capitán Morrison en su sala de preparación, revisando informes de batalla y listas de bajas mientras intentaba comprender todas las implicaciones de lo ocurrido. El enfrentamiento había durado menos de 12 horas, pero había consolidado a la Tierra como una potencia importante en la política interestelar mediante el simple recurso de negarse a rendirse. Los informes de inteligencia que estamos recibiendo son fascinantes, dijo Foster. Morrison. Mientras se acomodaba en una silla frente a su escritorio. Al parecer, la mayoría de las civilizaciones espaciales evolucionan a partir de especies herbívoras u omnívoras que desarrollan tecnología principalmente para evitar conflictos en lugar de para librarlos de forma más eficiente. Simplemente no comprenden el concepto de una especie que ha perfeccionado la guerra hasta convertirla en un arte mediante la práctica constante. Morrison asintió mientras revisaba el análisis táctico de la batalla. Los cepranos cometieron el error fundamental de asumir que, como no habíamos desarrollado sus tecnologías específicas, debíamos ser inferiores en todas las áreas. No se dieron cuenta de que habíamos centrado nuestro desarrollo en diferentes prioridades y habíamos creado sistemas militares diseñados específicamente para un solo propósito. ¿Qué era exactamente lo que Foster preguntó mientras estudiaba los informes de daños del enfrentamiento? Matar al otro bando. Antes de que pudieran matarnos, respondió Morrison simplemente. Todos los sistemas de armas de esta nave fueron diseñados por personas que entendieron que el enemigo se esforzaría con el mismo ahínco por destruirnos. Eso crea un enfoque completamente diferente de la ingeniería militar al que la mayoría de las especies alienígenas parecían haber desarrollado. La DRA. Ellen Martínez había pasado semanas estudiando a los prisioneros ceprianos y sus hallazgos pintaron una imagen inquietante de la civilización galáctica tal como existía actualmente. Los alienígenas no eran malvados ni maliciosos según los estándares humanos, pero existían en un universo donde la superioridad tecnológica siempre había significado la victoria automática. Nunca se habían encontrado con una especie que pudiera igualar su tecnología y, al mismo tiempo, superarlos en pensamiento táctico y pura determinación por sobrevivir. Siguen preguntando cuándo nos someteremos a su autoridad, informó Martínez durante sus informes diarios. La idea de que realmente podríamos derrotarlos permanentemente parece ser algo que no pueden aceptar. Toda su civilización se basa en la suposición de que la tecnología superior otorga el derecho a gobernar y no pueden adaptarse a una realidad donde esa suposición se ha demostrado falsa. El teniente comandante Ryan Walsh dedicó su tiempo a analizar las grabaciones de batalla para su informe oficial al Comando de la Tierra. El enfrentamiento había establecido varios principios importantes que guiarían la doctrina militar humana en los años venideros. El secreto no era tecnología superior, pero una aplicación superior de la tecnología existente, combinada con una mentalidad guerrera que la mayoría de las especies alienígenas aparentemente nunca habían desarrollado a lo largo de su historia evolutiva. Ganamos porque comprendimos que se trataba de una lucha por la supervivencia, mientras que ellos la trataban como una acción policial. Walsh concluyó en su análisis.
Esperaban que nos rindiéramos ante la superioridad numérica y tecnológica, pero nos habíamos preparado precisamente para este escenario. Cada sistema de esta nave estaba diseñado para seguir funcionando incluso en las peores condiciones de combate posibles. A medida que la noticia de la batalla se difundía por las redes de comunicación subespaciales, las civilizaciones alienígenas comenzaron a recalcular su comprensión del funcionamiento real de la galaxia. Los humanos no solo habían derrotado a una flota de la hegemonía, sino que lo habían hecho utilizando tácticas y armas que priorizaban la eficacia sobre la elegancia. Más importante aún, habían demostrado que la superioridad tecnológica no significaba nada sin el conocimiento y la determinación para usarla correctamente. El capitán Morrison recibió docenas de comunicaciones de gobiernos alienígenas que buscaban establecer relaciones diplomáticas con la humanidad. Muchas de estas especies habían sido subyugadas por la hegemonía o poderes similares y veían la Tierra como un potencial protector que podría ayudarlos a recuperar su independencia. Otros simplemente sentían curiosidad por una especie que había logrado derrotar a lo que se consideraba una de las fuerzas militares más poderosas de la galaxia. La transmisión final del almirante Questora había sido grabada y sería estudiada por los cenupsicólogos durante décadas. El comandante alienígena. La misión que habían venido a cazar presas solo para descubrir. Los depredadores ápice revelaron algo fundamental sobre cómo la mayoría de las civilizaciones galácticas veían la guerra y la conquista. Nunca se habían encontrado con una especie como la humanidad, que hubiera evolucionado específicamente para ser eficiente en la eliminación de cualquier amenaza para su supervivencia. Su especie no lucha en guerras, dijo Questora en su mensaje de despedida. Luchan contra eventos de extinción y los llaman batallas. Cada enfrentamiento se trata como si la supervivencia de toda su civilización dependiera del resultado. Esto crea un nivel de determinación y flexibilidad táctica nunca antes visto. El US Leviathan permaneció de patrulla en el límite del espacio humano, mientras su tripulación procesaba la realidad de lo que habían logrado. Se habían enfrentado a una flota invasora de una civilización alienígena avanzada y no solo habían sobrevivido, sino que habían logrado la victoria total utilizando únicamente ingeniería humana y doctrina táctica. La galaxia ahora sabía que la humanidad no era una especie que se pudiera subestimar ni amenazar a la ligera. Morrison se paró en su puente y contempló las estrellas sabiendo que todo había cambiado. La humanidad había anunciado su presencia a la galaxia de la forma más directa posible, demostrando su gran habilidad para destruir cualquier cosa que intentara destruirlos. Los extraterrestres habían aprendido que algunas especies nunca debían ser provocadas, pues habían evolucionado para ser superdepredadores y veían cada amenaza como un desafío que debía superarse con una violencia superior.